Hello people de Océanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Océanos Podcast, un podcast que no es un podcast, pero a la vez sí lo es porque está y estamos en Radio Esperanza. Mi nombre es Matías Castro y es un privilegio enorme para mí acompañarlos en esta noche de jueves. Hoy, muy tristemente, Cami no nos puede acompañar. Cami Gómez, nuestra host de Océanos, sin embargo, aquí tengo el privilegio hoy de, como co-host, pues presentarles el programa de hoy, pero no voy a hacerlo solo. Tenemos una invitada súper especial y ella ya va a presentarse más adelante, pero pues les cuento un poco acerca de ella. Ella es Sofi Bermúdez, misionera, estudiante de música ministerial, muy apasionada por Dios y nos acompaña hoy desde Bogotá, Colombia, pero pues como les decía, Sofi se va a presentar. Sofi, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo están, gente de Océanos? Muy bien, la gente de Océanos estoy seguro que también están súper bien en esta noche. Pero bueno, ya las personas que han escuchado el podcast saben que, bueno, eres misionera, que estudias música ministerial, pero pues nos gustaría saber un poco más de ti, de quién eres, dónde vives. Sí, Bueno, les cuento, me llamo Sofía, así como ya han dicho, hace como 40 horas. Tengo 18 años, estoy estudiando efectivamente música ministerial. De verdad que ha sido un proceso muy lindo porque a pesar de que digamos que es una carrera como la música, cuando va de la mano con un ministerio, cuando está enfocado con gente apasionada por el Señor, con misioneros que nos queremos dedicar por completo a la alabanza, por completo a ser ministros de alabanza, créanme que es algo tremendo. También soy misionera, por el momento estamos haciendo misiones en Bogotá con un grupo increíble, que espero que algún día puedan también entrevistar, sería genial. uf, sería Eh, fabuloso. sí, realmente. ¿Qué más les cuento? Uf, también hago oraciones públicas por si quieren un día ir. Claro que sí, están invitadísimos. Todo está, digamos que todos los informes de eso están en mi cuenta de Instagram. Y realmente, digamos que la idea de todo eso, de la alabanza, de hacer público su nombre, es, claro que sí, exaltarlo por encima de todo, que personas puedan conocerlo, que podamos entregar nuestra juventud. Todos sabemos acá que, y estoy segura que no solamente personas jóvenes están escuchando ese hermoso programa, Así sino es. que somos personas que amamos al Señor, ¿sí? Y anhelamos que su nombre sea famoso, no importa la edad que tengas, tú ya tienes un llamado y es hacer su nombre famoso. Entonces, Así digamos es. que en estos momentos ese es el enfoque de mi vida, anhelo con todo mi corazón que sea hasta mi último respirar, hacer famoso su nombre mientras pueda. Entonces, sí, eso les cuento. Wow, increíble. Yo tengo el privilegio de poder llamar a Sofi mi amiga y de verdad es una compañera de misiones increíblemente poderosa y las oraciones públicas ni hablar. Entonces, sí, si están en la ciudad de Bogotá o alrededores, pues estén muy pendientes porque pues estas oraciones públicas de verdad son un 20 10, pero me gustaría que entráramos en materia ya pues del tema del que vamos a hablar hoy. Y me gustaría preguntar antes o comentarles pues de una película que se llama Mentiroso. ¿La has visto, Sofi? No, nunca lo he visto. No, uff, bueno, es súper buena. De hecho, está en TikTok. Y es una película muy buena porque eh, en la película, les voy a contar como brevemente la sinopsis de la película, es un abogado, tiene a su ex esposa y a su hijo. Y él es una persona muy mentirosa. O sea, él en sus casos, para ganar sus casos, tiene que decir muchas mentiras para convencer a clientes, para convencer a sus jefes, pero también le dice muchas mentiras a su ex esposa y a su hijo. Entonces, el hijo comienza a ser herido por esas mentiras de su papá y el papá lo planta en su cumpleaños. Le dice, sí, hijo, yo voy a estar, que quiero acompañarte en tu cumpleaños, vamos a jugar béisbol, un montón de cosas. El papá nunca llega y el hijo en su deseo de cumpleaños dice, ay, yo quiero que mi papá deje de decir mentiras, aunque sea por un día. Oh, sorpresa. 8:30 de la noche, el papá deja de decir mentiras y toda su vida se comienza a derrumbar porque él estaba parado en sus mentiras. Entonces, él como abogado tenía que resolver un caso muy importante y la única forma que él creía que tenía de resolver este caso, que era un caso de un divorcio y una herencia, bueno, no una herencia, una repartición de bienes más bien,
era diciendo mentiras. Entonces, es muy interesante la película porque nos muestra cómo ese proceso de esta persona, pues como en esta transición de verdad a, perdón, de mentira a verdad, ¿no? Entonces, bueno, Sofía, ¿tú qué piensas acerca de la mentira? Uy, tremendo, tremendo, porque mira que hablando de la película, se me vino mucho a la cabeza la historia del pasarcito mentiroso. Todo el Ay, mundo la sí, conoce. Y es tremendo sí, porque la mentira es algo terrible, terrible, terrible. Y puede llevarnos a cosas que nosotros no vamos a imaginarnos, o como, no sé, como que decimos como, ay, no es para tanto. No sé si alguna vez les pasó de pequeños que decían una mentira y al rato tenían que inventarse una más grande y otra más grande y otra más grande para que sí. no lo supieran. Es una mentira tan chiquita. Yo me acuerdo que una vez yo dije que es que mi abuelo era de la guerra de Corea. O sea, yo no sé por qué me puse a inventar eso y me metí en semejante problema, pues claro, todo mal. Entonces, ese tipo de cosas, ush, muy fuerte. Y saben, esto me hizo acordar un versículo que habla que Satanás, el diablo, es el dueño de la mentira, es el rey de la mentira, de todo ese tipo de cosas. Y me parece tremendo. Wow, es tremendo. Ese versículo creo que está en Juan Sí, 8 40 y algo, no estoy seguro, pero dice, sí, cuando, o sea, el versículo completo es Jesús hablando y dice, cuando ustedes mienten, actúan, y es fuerte porque dice, actúan conforme a su padre Satanás, o sea, les dice hijos del diablo prácticamente, en- y dice, actúan conforme a su padre Satanás porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Y me parece muy interesante este tema de la mentira porque muchas veces como cristianos, aún como cristianos, la mentira es una salida de los problemas. O sea, es más fácil, por ejemplo, si no quiero hacer un plan, decir, ay, es que estoy ocupado, es que tengo que estudiar, aunque no vaya a hacer absolutamente nada. Pero la mentira aparentemente es la salida más fácil a ese tipo de problemas, ¿no? sí, completamente. Y de hecho, Satanás tiene como una estrategia. Yo me imagino que tiene un ejército súper específico en el área de la mentira, porque no es como, ay, sí, una mentira de decir, como lo que yo dije, no, claro que no, o sea, la mentira va mucho más allá, digamos que no se mide qué tan pesada fue tu mentira, sin embargo, perdón, no se mide qué tan pesada fue la mentira, sin embargo, sí tienen diferentes consecuencias si se han dado cuenta, ¿sí? En mi caso, mi consecuencia fue terrible, fue una vergonzada ni la más berraca. Para los que no saben qué es berraco, es como tremendo. Terrible, Fue terrible. una vergonzada, sí, fue terrible esa vergonzada que me pegaron, pero digamos que yendo más allá, una mentira puede llevar a muchos, muchos problemas. Y Sí, realmente, ¿quién lleva los problemas? Satanás. Satanás es el único que puede llevarnos a hundirnos por completo y realmente él, digamos que su campo de batalla o donde siempre él está actuando es en la mente. así es. Entonces, yo me imagino él cómo va enviando esas ideas, esas mentiras, poco a poco para que vayan llegando a nuestra cabeza y está en nuestras manos o bueno, en nuestra cabeza saber cómo vamos a atacar ese tipo de cosas que va enviando Satanás. Wow, wow, tremendo. Hay algo que estaba pensando también acerca de la mentira, y es que es algo así como dardos, y son dardos que nosotros tiramos de alguna forma para defendernos. Pero entonces al lanzarlos a otra persona, estamos hiriendo a esa persona. So, por ejemplo, si yo le digo a Sofía una mentira, eh, a la que estoy hiriendo a Sofía con esa, no se me ocurrió ningún ejemplo de mentira, perdón, pero si yo estoy mintiendo a Sofía en cualquier área, por ejemplo, Sofía tiene un moco y me pregunta, ay, Matt, tengo un moco, y yo le digo, no, no tienes absolutamente nada. Imagínense la vergüenza que va a pasar Sofía viendo a todo el mundo con ese moco, solo porque yo no le dije que tenía el moco. Es un ejemplo, es el único ejemplo que se me ocurrió en este momento, pero pues estoy hiriéndola con esa mentira. Obviamente hay mentiras más graves entre el tema de, por ejemplo, la infidelidad, pero bueno, la mentira hiere a otras personas. ¿Pero tú crees que el enemigo puede usar la mentira para herirnos a nosotros? Uf, completamente. Siento que, como les decía, hay un batallón completo. Todos sabemos que Satanás tiene un batallón completo para
para hacernos daño. Nosotros somos un objetivo bien grande y si estamos enamorados del Señor o tú estás en proceso de conocer al Señor, créeme que Satanás va a activar las alarmas. Ey, ey, tenemos que hacer algo. Y realmente, como decía ahorita, van a venir esos dardos, esas mentiras de, bueno, una mentirita, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Y siento que nos puede afectar en varias cosas. Número uno, eso puede endurecer nuestro corazón. Y Wow. si tú tienes al Espíritu Santo, créeme que si en ti está habitando la mentira, va a ser que pase algo. Hay un versículo que habla, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? Y en la Biblia dice que Jesús es la verdad y la vida, El, ¿sí? Si no el estoy camino, mal, la es verdad y la vida. El camino, la la verdad verdad y y la la vida. vida. Entonces, si esto dice la Biblia, si el Señor dice que Él es la verdad, si Él nos dice que Él es libertad, y en la Biblia dice, digan la verdad y la verdad los hará libre, o bueno, habla así. Conocerán la verdad. Eh, exactamente, perdón, estoy como con cuatro versiones en mi cabeza. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Amo, es que yo amo comparar las versiones de la Biblia, no sé si les pasa, es como que leo un versículo y lo lees de Sí, todos y termino haciendo un revuelto literal. de versículos. Pero es Sí, a mí muy, me pasa muy, así. muy buena idea. Como les estaba diciendo ahorita, si viene la mentira y la mentira, digamos, que se apodera de nuestros corazones, de nuestras mentes, va a hacer que nuestro corazón y nuestra relación con el Espíritu Santo empieza a endurecer. Y Wow. Mati, tú tienes un versículo que literalmente hablaba de esto. ¿Nos quieres contar un poco? Sí, ush, hay un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:19 y dice, o sea, literal, el versículo es súper cortico porque solo dice, no apaguen al Espíritu Santo. Pero hay otras versiones en las que dice, esto es en la Nueva Traducción Viviente, pero hay otras traducciones en las que dice, no apaguen al Espíritu Santo con su manera de vivir, con su manera de vivir. Y me parece súper interesante porque habla obviamente de nuestras acciones y de cómo nuestras acciones pueden literal apagar al Espíritu Santo, pueden entristecer su corazón. Y creo que las mentiras, obviamente, como pecado, entran en ese, digamos, en esa lista de cosas que entristecen el corazón del Espíritu Santo o que lo apagan. Y me parece muy interesante porque muchas veces permitimos esas mentiras del enemigo. Déjenme desarrollar mi idea, pero al permitir la mentira en nuestra vida, podemos permitirle al enemigo que mienta sobre nuestra vida también. Y tal vez esas mentiras pueden comenzar así como comenzamos nosotros en la mentira. Pueden comenzar de manera sutil. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me pasa, que es algo que estoy tratando de cambiar, es que cuando estoy haciendo cualquier cosa y me equivoco, digo, ay, qué bobo, qué bruto, qué tonto, que no sé qué. Y es un diálogo interno que uno dice como, ay, es una bobada, o sea, solamente es como, ay, lo pensé y ya. Pero esos pensamientos van arraigándose en nuestra mente y cada vez se van volviendo más y más y más poderosos y más o grandes, no poderosos, pero sí grandes en nuestra mente. Y tal vez va a llegar el momento en el que va a pasarme por la cabeza, ay, yo tengo que suicidarme. Y no va a parecer algo grave para mí porque el enemigo poco a poco ha ido metiendo y ha ido sembrando esas mentiras en nuestra vida. Pero creo también que Jesús, cuando dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres, nos está diciendo, encuéntrate conmigo, encuéntrate con mi verdad, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si dice, la verdad los hará libres, y Jesús es la verdad, encontrarnos con Jesús nos hará libres. Entonces, ese encuentro con la verdad también comienza a trabajar en esas mentiras que el enemigo ha traído en nuestro corazón y en nuestra vida, y también en las mentiras que decimos a otras personas. De hecho, podemos pensar, uy, tremendo, porque en la Biblia habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas mentiras estamos permitiendo que entren a nuestros corazones para endurecerlo y que no solamente se quede como, uff, en mi mente, en mi corazón, sino que empiece a salir? Cuando hay algo que sale de Satanás, no va a ser bueno, no va a traer bendiciones y va a hacerle, como decía Mate ahorita, va a hacerle daño a las personas de nuestro alrededor y hacernos daño a nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a permitir que Satanás haga esto? Y saben, cuando les hablaba ahorita del hecho de que la mentira en serio hace que el Espíritu Santo se entristezca y se apague, es tremendo porque nos puede terminar alejando. Y creo que lo peor que nos podría pasar es alejarnos de la Wow. salvación, alejarnos de Jesús. Y realmente cuando nos alejamos, no es que Satanás diga como, uff, logré mi cometido y aquí acabé. No, Satanás quiere llevarte a la muerte. Ese es el plan
principal de Satanás, es el plan principal del enemigo y está en ti si lo vas a permitir o no lo vas a permitir. Entonces, cuando ya, digamos que eso es su primer punto, digamos, de alejarnos, van a empezar a venir cosas como, no, es que tú no vales, no, y si ustedes intentan, digamos que volver al Señor, o se los digo por experiencia, no es porque yo estoy diciendo como, me imagino o creo que pasaría eso, no, es algo que realmente me pasó. Y cuando yo me alejé, eh, o bueno, digamos que no me he alejado literalmente, pero digamos que uno comete un pecado y uno dice, no, empiezan las mentiras de Satanás y empieza a decir, a ti no te da vergüenza ir a la iglesia, no te da vergüenza ir a orar, no te da vergüenza eso, lo otro, porque es que tú no eres digno de Dios, tú no eres digno de su presencia. Y todo ese tipo de cosas son mentiras que Satanás empieza a plantar en nuestros corazones y en nuestras mentes hasta que van a hacernos sentir, no, yo no soy digno, no quiero volver a la iglesia, no quiero volver a orar, no quiero esto y lo otro. Y va a terminar llevándonos, como decía Mati, hasta ideas de suicidio, que es lo más terrible que puede pasar. ¿Por qué razón? Porque, como les decía, ese es el plan del enemigo. Hay un versículo también que habla que estemos al acecho, porque Satanás viene a robar, matar y destruir. Creo que está en Juan 10:10 y realmente es muy importante que nos demos cuenta y que estemos pendientes. Estar al acecho es estar todo el tiempo, decimos en Colombia, estar como avispados, estar despiertos, saber qué puede estar pasando y en qué cosas Satanás quiere meterse, en qué cosas Satanás quiere meterte esos dardos, en qué cosas Satanás quiere sutilmente meter mentiras en nuestras cabezas, porque muchas veces decimos como, no, es que mi lucha es otra cosa, mi lucha no es la mentira, pero ¿realmente crees que no tienes una lucha con la mentira? Yo sinceramente aún lucho con decir mentiras porque es que son muy fáciles. O sea, no es un pecado que uno desarrolla como un mes, no, 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 es un pecado que viene y ¡pum!, uno lo suelta, ¿sí? Entonces, Ujú. amigos, tenemos que estar tan pendientes y estar tan, sí, despiertos al área espiritual, saber que eso no es un juego y que cuando vienen mentiras en nuestras cabezas, debemos estar como, sí, pendientes a que no vengan a atacarnos. Y cuando yo digo esto, lo ilustro, imagínense en su cabeza que tenemos como un portal. Y viene esa mentira, ¿tú cómo lo vas a atacar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta y decir, sí, sigue, claro, siéntate en la sala si quieres, te traigo café? ¿O cómo le vas a decir? No, es que en la Biblia dice lo contrario de lo que tú estás diciendo. Y lo Wow. reprendo y lo saco porque es nuestra decisión, o sea, vamos a permitir que esa mentira se quede plantada en nuestros corazones. Wow. Hay algo, de hecho, eso que dices como de la puerta y eso está en la Biblia, es una parábola de Jesús y habla de que entra un demonio y ve la puerta de la casa abierta y entonces él entra a la casa. Y luego dice que entra, se apodera, pero se lo echan de la casa. Y luego él va y busca siete peores que él. Y vuelve y entra a la casa. A pesar de que esta vez, es que no recuerdo si la puerta estaba cerrada o estaba abierta, pero si estaba cerrada, no estaba bien cerrada. Y si estaba abierta, pues estaba abierta y obviamente podían entrar los ocho demonios terribles. Y yo creo que así pasa con el pecado. No solamente con la mentira, pero sí con las, bueno, sí con las mentiras. Por ejemplo, no solo las mentiras como en el sentido de yo decir mentiras, porque yo creo que a todos nos pasa. O sea, decir mentiras es algo, primero, muy fácil. Segundo, es algo que no trae como mucha culpa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo robo, me voy a sentir muy mal. Cuando yo vea ese objeto que robé o ese dinero que robé, o como, sí, como el fruto de ese robo, me voy a sentir mal. O cuando cometo, por ejemplo, un pecado sexual, me siento culpable. Pero cuando yo digo la mentira, digo, ay, salí de esta. Generalmente pasa así porque vemos a la mentira como un pecado leve, como, ay, es una mentirita blanca, no le hizo daño a nadie o le estoy mintiendo para protegerla. Y me parece muy interesante ahorita el versículo que mencionabas, que sí es Juan 10:10, ya lo busqué. Y dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y me parece muy interesante que matar no sea la última que sale ahí. O sea, dice robar, en segundo Wow. lugar matar y en último o en tercer lugar destruir. Y yo creo que el alejarnos de Dios o el robar nuestra relación con Dios, ok, pero estar sin Dios o estar lejos de Dios significa la muerte, porque estar con Dios nos salva de esa muerte eterna que es el infierno. Entonces creo que Él comienza a destruirnos o nos comienza a matar sin necesidad de cometer un suicidio,
sino que comienza a matar esa relación con Dios y él sabe que al matar esa relación con Dios tal vez no nos va a matar físicamente, pero en la eternidad no vamos a tener una vida con Jesús si él consigue romper esa relación con Dios. Y en el infierno hay muerte y hay destrucción por toda la eternidad. Pero ese versículo también nos trae esperanza. Jesús está hablando y dice, el propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y en una versión dice vida en abundancia, en otra versión dice vida plena y abundante, en la nueva traducción viviente. Entonces Jesús siendo la verdad dice, ven a mí, yo soy la verdad, yo voy a darte plenitud y voy a darte abundancia en los aspectos que necesites de tu vida, esa abundancia, ¿no? Y hay algo muy interesante. Nosotros, bueno, trabajando en misiones con Sofi, hace poco hubo un equipo de YWAM o de Hukum, de Kona, de Hawái. Y unas dos personas de este equipo, dos chicas, decían, yo creía saber quién era, pero el enemigo estaba metiendo muchas mentiras en mi cabeza. El equipo era un equipo de misioneros de Kona que quedan en Hawái, vinieron aquí a Colombia pues de misión y vinieron a contar su testimonio y curiosamente fue en dos colegios, dos chicas en dos colegios, hablando del tema de la identidad y de las mentiras del enemigo. Y decían, yo creía saber quién era, pero realmente yo dejaba que el mundo moldeara mi identidad y que las cosas que Satanás decía de mí, em, como que determinarán quién soy. ¿Y ellas qué hicieron? Que me parece que es como la mejor forma de tener este encuentro con la verdad, fue que ellas fueron a la Biblia es la palabra de Dios, y ahí están las palabras, o sea, literal la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y ahí comienza a decirnos como tú eres amado, tú eres aceptado, tú eres deseado, tú eres santo, tú eres puro, y entonces conforme vamos yendo más profundo con Dios y conforme vamos yendo más profundo también en la palabra de Dios, vamos a tener muchos más, digamos que si nos imaginamos o volvemos a esa analogía de la mentira como un dardo, entonces va a ser como escudo, ¿sí? Entonces van a tirarnos el dardo y yo me voy a cubrir porque yo tengo la palabra de Dios y no va a permitir que ese dardo de mentira del enemigo me afecte a mí. Wow, tremendo, tremendo realmente. Mira que mientras hablabas me acordaste de una historia que quisiera traer. Hay una amiga mía que ella está enamorada del Señor por cosas de la vida, digamos que se alejó. Y cuando ella se alejó, ella intentó volver muchas veces a Dios. Muchas veces intentó volver a la iglesia, pero ella me decía, es que no puedo y tengo una lucha muy grande porque es que me están juzgando. Y yo le decía, ¿quién te Wow, está juzgando? Que dime las personas que se están levantando en contra tuya. Y me decía, no, es que, y empezó como a enumerarlas, y yo le decía, ¿qué han hecho? Y me decía, esto. Y realmente lo mirábamos y cada una de las personas que yo decía, es que no puedo, no había hecho nada. Y entonces yo empecé a decirle, realmente, ¿dónde están naciendo esa mentira de que tú eres rechazado o vas a ser rechazado? La gente va a decir, terrible la muchachita que se alejó y está volviendo a la iglesia. Porque es que cuando una persona que se aleja vuelve al Señor, en el cielo hay fiesta, en la iglesia hay fiesta, en el así corazón de es. Jesús hay fiesta. Entonces es una mentira que siento que predomina muy grande. Y si tú tal vez estás escuchando esto y quisieras volver al Señor, pero te cuesta porque tienes miedo que me van a juzgar, me van a decir, número uno, me acuerdo mucho del versículo en el que el Señor le dice a ella, em, ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco Wow, confío, wow. ¿sí? Y Jesús, cuando nos veamos, yo me lo imagino al Señor lleno de amor, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero me imagino la mirada de Jesús tan tierna, tan dulce, pero con una autoridad tremenda. Y yo me lo imagino al diciendo, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están esas mentiras? Muéstramelas, yo quiero saber. Yo quiero saber dónde están las personas que se están levantando contra ti. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y cuando pasa ese tipo de cosas, es cuando Jesús te dice, no hay nadie. ¿Mm? Y si en algún momento alguien se está levantando contra ti, te está juzgando porque quieres volver al Señor en específico, pero tú sabes que es volver a casa, que es volver el abrazo del Padre. Y esas mentiras debes empezarlas a romper. Porque de verdad en el cielo hay fiesta cuando una persona vuelve. En la Biblia que dice que Él deja a las 99 ovejitas que están perfectas para ir por esa ovejita que se descarrió. Y Él te espera con brazos abiertos. Pero realmente está en tu corazón si vas a creer o no esas mentiras. Y otra cosa que quiero agregar es,
Cuando él dice, ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco lo haré, dice, vete, pero dice, no peques más. Entonces, es momento de romper esa mentira, porque pecar Wow, también es creer esas mentiras de Satanás y decir, no más, no más, yo me voy a parar y decir, no más, no más, yo no voy a permitir lo que Satanás me está diciendo. De hecho, lo que se llama ahorita, vamos a ir a la Biblia, ¿qué dice Dios que yo soy? Dice que yo soy escogido, dice que soy amado, dice que valgo precio de sal. Entonces, eh, realmente, ¿quién soy yo? Soy una persona extremadamente valiosa y tú tienes que decirlo, yo soy alguien muy valioso y tienes que declararlo, porque Satanás no puede leer los pensamientos. Si ese es su campo de batalla, él puede enviar dardos y toda la historia, pero no lee pensamientos. Entonces no es que nosotros vamos a podernos decir, yo soy amado en nuestra mente. No, es que es algo que Satanás y los demonios tienen que escuchar. No, yo soy amado. En la Biblia dice que yo soy escogido. En la Biblia dice eso es hasta que te lo creas porque es algo que tienes que interiorizar por completo. wow, wow, tremendo. A mí, ¿sabes qué estaba pensando? Hay una serie que tal vez la han visto nuestros amigos de Perú también. Es una serie colombiana que se llama Yo soy Betty la Fea. Y en Yo soy Betty Sí. la Fea, el papá de Betty siempre dice una frase que es, el diablo es puerco. El diablo es puerco y siempre le dice a Betty cuando va a cometer algo como, o cuando tiene dudas de las intenciones de una persona, le dice, el diablo es puerco, mija, como el diablo es sucio, el diablo, sí, o sea, como que Es el diablo fuerte. no juega limpio. Algo así es lo que quiere, es que no sé si el diablo es puerco tiene sentido allá, pero el diablo es puerco, es como el diablo no juega limpio. El diablo no juega limpio. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Y el hecho de que, por ejemplo, sí, con esta amiga tuya pasó que estaba alejada del Señor y pues esas mentiras entraron. Pero, por ejemplo, a mí me pasó hace más o menos un año. Yo estaba súper metido en la iglesia, en mi como proceso de formación. Y yo dejé que se metieran muchas mentiras, literal fue hace como un año y un mes, muchas mentiras de rechazo. Entonces yo tenía mis mejores amigos, y yo comencé a sentir por cosas, de verdad, cosas muy minúsculas. Y yo decía, ay, no, es que me dejaron en visto, ellos me deben odiar ahora, esto es terrible. Y yo comencé a dejar que esas mentiras crecieran y crecieran y crecieran, al punto que esas mentiras nos hicieron alejarnos por muchísimos, muchísimos, muchísimos meses. Y, y yo estaba convencido de, no, yo nací para ser rechazado después de que pasó todo esto, porque estas mentiras del enemigo hicieron que esta relación se rompiera, que esta relación se rompiera, sí. Después Dios restauró esta relación, pero, y en este momento somos otra vez muy buenos amigos, estoy muy agradecido con Dios por eso. Sin embargo, en ese momento esa relación se rompió. Y algo que me pasó después, como que yo dije, bueno, voy a conseguir nuevos amigos, porque eran mis amigos de la iglesia, eh, y pues eran, sí, mis mejores amigos. Y yo decía, y yo decía cuando yo conocía gente nueva, yo pensaba, ay, no, es que me van a rechazar. Me van a rechazar, van a pensar que yo nada que ver. Y entonces comencé a tener amigos nuevos, en la iglesia y también en mi estudio. Y yo sentía siempre eso, como, ay, ellos realmente no me quieren, solo están fingiendo que me quieren y va a llegar el momento en el que todos me van a dejar otra vez. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, Dios tuvo que, esa canción es muy chistosa. Entonces, eso fue lo que Dios tuvo que sanar, tuvo que sanar en mí. Y eso me hizo darme cuenta que es algo que me estoy adelantando un poco, porque todavía no vamos a llegar allá, pero fue algo que llegó desde mi infancia. Esos pensamientos de rechazo fueron semillas que Satanás fue plantando en mí desde mi niñez. Pero no vamos a saltarnos esa parte, sino que creo que tú, Sofi, tienes también una historia para contarnos acerca de cómo el diablo es un puerco. Sí, me acuerdo muchas veces. De hecho, ahorita se me viene a la cabeza un comentario una vez que hizo Matías y me dijo como, el diablo es tan cero creativo. ¡Ay, A mí me dio sí! mucha risa, porque es verdad, como que utiliza la misma mentira. No sé si les ha pasado, que uno es ahogándose así con su líder o con amigos. Y es como, ¡ah! A mí me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene como Literal. una estrategia. Lo que decía Matías es cero creativo. Pero Cero, imagínense, cero creativo. y sí, imagínense que ayer estuve grabando un cover y realmente ustedes no se imaginan cuánto anhelé que me pasara eso.
y Dios sobrepasó los límites. Yo siempre intenté grabar un cover y como que me costaba mucho y les tengo que abrir mi corazón. Eh, Muchas veces intenté grabar covers en mi cuarto y yo los veía y decía, puede mejorar la voz, volví. No, es que estoy haciendo una cara muy chistosa, porque es que yo soy el tipo de personas que cuando adora no pone una cara súper angelical, no, amigos. Yo me meto en el cuento y realmente yo pongo la cara de llorona más grande del mundo, o sea, voy a llorar en cualquier momento, ¿sí? Sí. Entonces, resulta que antes de que me pasara lo que les voy a contar de ayer, yo ya había intentado muchas veces grabar covers, muchas, muchas veces. Y aunque salían bien, algunos salían con sus defecticos, yo los miraba y repetía y repetía y repetía, hasta el punto que yo decía, no, no me gustó y como les digo, les estoy hablando realmente en mi corazón. Yo borraba los videos, empezaba a ver videos de covers cristianos y yo decía, uff, ella sí, o sea, ellas sí cantan bien, ya no sé qué. Y me ponía a llorar. Yo decía, yo no fui hecha para esto. Y me dolía Wow. muchísimo porque entraba una comparación impresionante y yo no estaba haciendo, digamos que, consciente de lo que me estaba pasando espiritualmente y lo que estaba pasando alrededor mío. Pero yo veía esos videos y yo decía, no puedo, no, no sé qué, no sé qué. Y me dolía. Llegó un punto en donde yo decía, ¿será que Dios sí quiere que yo me dedique a este tema? ¿Será que yo sí canto bien? Simplemente soy una más del montón y ya, o sea, no. Y era tremendo porque Mati conoce muy bien mi historia. Yo dejé la universidad y mis estudios de otra carrera por obedecer a Dios con la música. Entonces Así realmente es. era como que llegaran esas mentiras, era algo terrible que yo no le estaba prestando ni atención, era como, ay, pues sí, una mentirita, pues mentira no, una verdad, entre comillas, porque esa Sí. verdad no era verdad, pero en mi mente era verdad. El caso es que llegó un punto en donde yo dije, Dios, yo anhelaría un tiempo devocional, es el que uno hace las oraciones más profundas. Yo anhelaría grabar un cover bien chévere, pero pues eso, esas ideas que no se imagina si el videoclip mientras está en una canción triste en el carro está lloviendo, algo así. Entonces resulta que, para no hacerles más largo la historia, me escribió un amigo, bueno, un amigo puso unas historias, que si alguien le podía colaborar con unas cosas, de un video, de cantar, y yo, claro, cuenta conmigo. Y cuando voy, era tremendo set de grabación como yo lo había soñado. Y yo empecé a Wow. sentir ese gozo en mi corazón. Ayer lo grabamos, fue algo impresionante. La presencia del Espíritu Santo estuvo ahí, fue algo muy, muy lindo. Sin embargo, pasó algo. Y es que cuando ya vi el video en mi corazón al otro día, o sea, hoy, hubo una comparación instantánea. Fue instantáneo. Fue como, tú cantas muy desafinado. Y empecé a burlarme de mi manera de cantar, de mi manera de expresarme en la oración, de mi manera de expresar la alabanza. Todo empezó una comparación gigante, gigante. Y creo que hay varias cosas que, bueno, hay, digamos que gracias a Dios, ya uno está siendo consciente, como decía Matías, de esas mentiras del diablo bien ser elaboradas. Y yo, pues obviamente lo oré y dije, no, se no puede estar pasando, yo voy a entregar esto porque es el sueño de Dios que Él plantó en mi corazón y ahora lo está cumpliendo. Y cuando lo cumple, a Satanás le da por volverme insegura de un segundo, de un momento a otro. Entonces, Ujú. que hay dos cosas que les quiero dar y son dos tips muy tremendos. Y no es, oye, y quiero aclarar muy grande esto, no se trata de tener la aprobación del mundo porque realmente no, pero sí tenemos que ser muy conscientes de qué personas nos están rodeando para poder abrir nuestro corazón y tener sabiduría para cuando vayamos a abrir nuestros corazones. Yo lo hablé con mis mejores amigos y les dije, miren, me está pasando esto, ayuda. Y ellos en serio fueron como, primero identifica que Satanás está ahí atacando, diablo cochino, mentiroso, pero aparte de eso, fueron reafirmando, digamos que, no, acuérdate que pasó eso, acuérdate que tú has sido un proceso, acuérdate que esto y lo otro, y ya, fue instantáneo. Entonces, el Espíritu Santo actúa de muchas formas, como de la nada eliminarlo, en otras es recalcarte cuán valioso eres por medio de personas, de cosas. Entonces, sí, eso quería compartirlo. Un poco muy larga mi historia, pero
siento que era necesaria. No, pero no, no, no. Era muy necesaria, full necesaria. Porque es que de verdad el diablo no es creativo. O sea, creo que la creatividad, y saludo a todos mis artistas, incluida nuestra amada Sophie, porque la creatividad es algo que da Dios. Y el enemigo no puede tenerla porque pues él no es creativo, simplemente no hace parte de su naturaleza. Entonces él va a lanzar unos dardos muy similares. Me acuerdo, Sofi, cuando menciona esta frase, yo me acuerdo que nos dio mucha risa. O sea, en el momento fue como, uy, total, o sea, es cierto, pero sonó muy chistoso cuando yo dije, porque yo lo dije como con rabia. Yo, uy, el diablo es cero creativo. Pues Y que él estaba eh, súper bravo con el yo diablo, o sea, estaba mantener muy al bravo. frente y era Sí, yo estaba muy bravo. Pero fue muy chistoso porque es que a otro de nuestros mejores amigos le pasó o pasaron pensamientos, o sea, en este conflicto que les contaba, ya creo que quedó implícito, sí, implícito, que Sofía hace parte de mis mejores amigos. Había otro amigo tenemos. que hacía parte, que hace parte aún de mis amigos más cercanos, y fue muy chistoso porque yo me peleé con este amigo y nos alejamos y nos estaba pasando el mismo pensamiento, o sea, exactamente el mismo pensamiento. Uy, ese man se está riendo de mí. Y ambos pensábamos lo mismo. Ese man me está mirando mal. Lo mismo. Nos pasaba literal, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso fue muy chistoso. Pues ahorita ya lo vemos como algo chistoso porque ya, como les digo, la relación está restaurada. Tomó un año, más de un año, como esa restauración, pero Dios lo hizo. Em, pero fue muy, era, o sea, ahorita es muy chistoso como decir, uff, o sea, de verdad, Satanás nos puso el mismo pensamiento a los dos. Y era literal al mismo tiempo, porque estábamos en el grupo de jóvenes en la célula de la iglesia y nosotros estábamos frente a frente y estábamos pensando lo mismo. O sea, el enemigo nos estaba poniendo el mismo pensamiento a los dos. Y entonces ambos decíamos, como no, ese man me odia, ese man me detesta, que no sé qué. Y el diablo de verdad es cero, cero creativo. Pero ahora sí quiero ir a lo que iba a ir ahorita. Y regresando a la película, parece muy interesante que el hijo de este señor mentiroso, que no me acuerdo el nombre, dice, yo quiero que mi papá deje de mentir. Y él dice esto, y la mamá también lo recalca en un punto de la película, y es desde un corazón de dolor. Estoy cansado de que siempre que mi papá me dice voy a ir a jugar contigo, voy a hacer tal plan contigo, porque siempre era como, ay, es que estoy ocupado, pero el papá se iba como de fiesta. Entonces, entonces estoy cansado de que mi papá me hiera con mentiras. Y eso es algo que me parece que también el enemigo usa mucho. Y creo que no hay excepción. O sea, literal, todos tenemos heridas emocionales de cuando éramos niños. Y estas heridas también se meten, digamos que de una forma sutil en nuestros corazones. Entonces creo que el enemigo también usa eso para atacar y para plantar esas mentiras en nuestros corazones. Sí, completamente cierto lo que estás diciendo, porque siento que casi todos tenemos traumas Sí, de niñez y algunas que uno dice, ¡ay! Yo no sabía que yo tenía esa mentira en mi cabeza. ¿Yo en qué momento la permití? ¿Y en qué momento nos vamos a dar cuenta que es una mentira? ¿Mm? Les doy un ejemplo. Yo soy artista, yo amo el arte en todas sus facetas, amo pintar, amo cantar, tocar, bueno, todo lo que tenga que ver con arte, ahí está Sofía de Pibes. total. Pero resulta que cuando yo estaba en mi búsqueda de carrera, yo empecé a buscar una carrera que no tuviera nada que ver con matemática, que obviamente es casi imposible porque todas las carreras hoy en día tienen matemática, pero yo era como, no, es que la matemática y yo no somos amigas, es que la matemática a mí me pega muy mal porque es que yo no puedo, o sea, yo un número y quedo gringo, o sea, no voy a entender absolutamente nada. Entonces resulta que yo seguía como en mi búsqueda súper fuerte y llegó un punto en mi vida donde yo dije, uff, porque yo me llevo tan mal con la matemática, ¿qué es lo que pasa? Entonces hice un retroceso de todo lo que he vivido. Y cuando yo era muy pequeña, tipo, ¿qué les digo? Quinto de primaria, sexto, Ujú. eh, yo tuve una profesora que fue tremenda. O sea, esa profe y yo una relación muy dura, muy dura. Y en mis primeras clases con ella, yo fallé en una actividad que no entendí. Y ella me dijo, es que a usted no le entra la matemática, no le entra. Y yo dije, sí, a mí la matemática no me entra. Entonces, desde ese punto,
o desde ese tiempo, mentiras, perdón, desde ese tiempo yo tomé la decisión porque me creí esa mentira y yo dije, no, la matemática no me entra, no soy buena para la matemática, voy a dejarme esforzar porque en la matemática nunca me va a entrar, entonces nunca voy a aprender matemática, matemática, matemática. Y así nació ese pensamiento hasta el último punto que yo decía, no, es que la carrera universitaria no tiene que ver nada con matemática porque es que yo no voy a entenderla. Entonces, digamos que ahí ya uno identifica, uff, hasta este punto entró la mentira. Y aunque como les cuento es algo muy bobo, muy chiquito, así como esta mentira creció en mi corazón, puede que otras mentiras hayan crecido en mi corazón, como el hecho de todos los hombres son iguales. ¿Mm? A mí me van a hacer daño, es que yo no merezco que me amen, no merezco que alguien luche por mí. Muchas veces hemos pasado por esos pensamientos de, digamos que terminó una relación o algo por el estilo, y la persona nunca más volvió, no, sino que fue como, bueno, chao, Dios te bendiga, hasta luego, y no pasó, y empieza la mentira. No, es que yo no merezco que alguien luche por mí, yo no valgo la pena para que alguien luche por mí. Se los digo, como les cuento, por cosas que han pasado y que han hecho mucho daño. Y yo vine a darme cuenta que tenía heridas tremendas y muy arraigadas a mi corazón, que había creído como desde mis 4 años, 5 años, que yo decía, bueno, ¿y en qué momento yo permití que esas mentiras se metieran tanto en mi alma? Y es impresionante cómo se pueden arraigar este tipo de mentiras. Wow, wow, tremendo. Yo tengo dos historias de esas mentiras porque creo que el enemigo de verdad usa un montón la mentira para, eh, pues para atacarnos, ¿no? Entonces yo tengo una que es como la más cortica y como la menos grave porque creo que Dios de hecho la usó para bien y era con mi carrera universitaria. Imagínense que yo, al momento de acabar el colegio, yo dije, ¿saben qué? Yo quiero estudiar marketing. Y luego comencé a tener un montón de dudas vocacionales, o sea, yo decía, no, ¿saben qué? Ya no quiero marketing, ahora quiero tal carrera, tal carrera, tal carrera. Y al momento de graduarme dije, ok, quiero estudiar economía. Pero entonces yo siento que de verdad Dios usó eso para bien, aunque fue un pensamiento del enemigo. En Romanos 8:28 dice que Dios transforma todas las cosas para bien para aquellos que lo aman. Entonces imagínense que yo en ¿Sí? el colegio perdí como cuatro, no mentiras, no cuatro, no porque eran 4 periodos, pero perdí como 3 de 4 periodos de matemática. Y me dijeron, no, Matías, tú no te vas a poder graduar del colegio por matemática. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó? O sea, voy Dios que estudiar economía, que es una carrera, no es un secreto para absolutamente nadie que la economía tiene, o la carrera de plan de estudios de economía, pues tiene muchísima matemática. Y yo dije, no, tal vez es que economía no es lo mío, y se me vino un pensamiento muy similar de la matemática no es lo mío, y Dios lo usó para redireccionarme a una carrera diferente que sí tiene matemática, pero pues no es una carrera de matemática pura prácticamente. Entonces creo que también Dios puede usar esas cosas del enemigo, las puede sanar. Ya sé que no soy un burro para la matemática, pero yo sé que Dios puede sanar esas cosas y usarlas también para bien. Me cambió a mí los planes, me cambió de carrera y ahora estoy en algo completamente, bueno, no completamente diferente porque sí tengo que ver cosas de temas de economía, pero Dios cambia también los planes. Y hubo otra que sí tiene que ver más con la infancia, 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 primera infancia, y es algo que yo nunca había identificado como un patrón. De hecho, una de las primeras personas que a mí me ayudó a darme cuenta de que tenía como ese, esa tendencia o esa, como sí, como ese pensamiento fue Sophie. Y fue esto de buscar la aprobación de las demás personas. Y yo decía, bueno, ¿esto por qué pasa? O sea, yo por qué quiero que me aprueben, porque quiero que me acepten, porque claro, o sea, los dos pensamientos, o uno de los dos de los pensamientos más comunes, más recurrentes en mí son, o te van a rechazar o no te van a aceptar. O se me fue el pensamiento, bueno, si me acuerdo les digo. Pero entonces yo dije, bueno, ¿esto a qué se debe? Y volviendo al tema de economía, otra cosa que me di cuenta es que yo quería escoger economía también para ser aceptado y para ser admirado, porque es que imagínense ustedes decir en un grupo de personas, no, yo estudio economía o yo soy economista. Increíble. Cami Gómez es economista, a punto de graduarse. Pero yo decía como, uy, qué chévere decir que estudio economía
las personas van a pensar que yo soy un man súper intelectual. Y casi escojo una carrera por lo que la gente iba a pensar de mí. Y yo decía, bueno, Y está bien, identifiqué el problema, estoy buscando aprobación de las personas, pero ¿a qué se debe esto? O sea, quiero saber por qué pasa esto. Y entonces comencé a ver hacia mi infancia y comencé a darme cuenta que desde muy pequeño, mis papás, con toda la buena intención del mundo, siempre me afirmaron como tú eres un buen estudiante, tú eres un chico súper pilo. Y me acuerdo que en el jardín decían, el mejor estudiante de todo el jardín es Matías de transición. Y todas las profes decían, no, eres súper pilo, súper inteligente, súper dotado, que en el colegio vas a ser el mejor. Y efectivamente, llegué a primero, primer puesto, todo mi grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta quinto, desde que entré al colegio hasta quinto, primer puesto. O sea, como wow, unas 2 veces me quitaron el primer puesto en el colegio. Y llegué a sexto, y en sexto me seguía yendo bien, pero pues ahí como que entró un poquito de rebeldía, pero me seguía yendo muy bien. Y llegué a séptimo, me cambiaron de colegio y otra vez, primer puesto y súper sobresaliente en absolutamente todo. Y entonces algo o un pensamiento que sembró el enemigo en mi corazón era, si tú no tienes logros académicos, tú no eres nadie. Si tú no tienes logros académicos, no te van a aceptar por lo que eres. Entonces, claro, llegó el punto en el que mis logros académicos, mis izadas de bandera, menciones de honor, ya no descrestaban a mis papás porque decían como, ah, bueno, pues es normal, o sea, él es súper talentoso y súper pilo y todo. Entonces comencé a buscar esa aprobación en extracurriculares en el colegio y en cursos, y comencé a hacer cursos a la lata, porque yo decía, claro, tengo más de 30 cursos, nada más en el área de administración de empresas. Y yo decía, quiero que me admiren las personas por las cosas que yo hago. Quiero que, y como que estaba fundamentando mi identidad en las cosas que yo hacía. Y así comencé a hacerlo, comencé a hacer extracurriculares en el colegio. Yo fui emisora, debate, mediación, literal, de todo, absolutamente todo. Y también, o sea, como que comencé a buscar esa aprobación y me di cuenta, es una herida que tiene que sanar, o que sí que tengo que sanar con Dios, pero es una herida de la infancia, es una herida de la infancia. wow, Y eso es muy loco, o sea, es demasiado loco porque es algo que todavía estoy trabajando, todavía, o sea, obviamente es algo que ha estado muy arraigado por toda mi vida y es difícil de un día para otro decir, ya no más, ya no voy a buscar la aprobación de las personas, aunque yo sé que tengo mi aprobación o que o sea, que tengo la aprobación de Dios al hacer su voluntad, es difícil decir, hey, em, es difícil decir, hey, yo no busco la aprobación de las personas. Y Dios tuvo que trabajar eso en mí a través de mi carrera universitaria. Como les digo, yo iba a entrar a economía y era fijo, yo iba a entrar a economía en X universidad, que no sé qué. Oh, sorpresa, no se dio, o sea, no entré a la universidad, no se dieron las circunstancias y yo decía, no, yo necesito entrar, o sea, yo era de los estudiantes que todos los profesores decían, ese man tiene un futuro brillante, va a ser un estudiante súper top en la universidad. Y entonces yo decía, tengo que entrar a la universidad, no me importa, y casi entro a una universidad que no me llama la atención, a una carrera que menos, solo por decir, no me voy a quedar haciendo nada. Pero Dios me llamó a quedarme quieto. Y este semestre, en el que estamos precisamente, ha sido un semestre de quietud, pero también de servicio. Y en ese semestre fue que me di cuenta que me apasiona servir a Dios en las misiones. Y en ese semestre fue que a través del servicio a Dios en las misiones me di cuenta que lo que yo quería estudiar no era economía, no era administración de empresas, no era marketing, no era psicología, no era derecho, no era negocios internacionales, nada de eso. La voluntad de Dios para mi vida era estudiar otra cosa. Entonces creo que ya como para ir cerrando, me gustaría, Sofi, que vayamos como recapitulando qué cosas prácticas podemos hacer para como no permitir esas mentiras en nuestras vidas. claro que sí. Antes de recapitular, quisiera agregar algo que sí siento muy fuerte el Espíritu Santo, y es, estamos en un mundo lleno de mentiras y de muchísimo ruido. Y ese ruido que está en sus corazones o en el mundo, a veces tiene que callarse en la presencia de Dios. Entonces, creo que es necesario que hagamos oraciones silenciosas con Dios. ¿A qué me refiero con oraciones silenciosas? Es enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, como dice la Biblia, cierra la puerta y ve y dile a Dios, mira, hay tanto ruido en mi vida, hay tanto desorden, hay tantas mentiras que he creído que ni siquiera sé que es verdad, que es mentira. Tengo un desorden en mi corazón, en mi mente.
y realmente quisiera que tú me ayudaras. Y créanme que el Espíritu Santo, cuando es invitado en un lugar, Él va, porque Él ama Así hablar con es. sus hijos, Él ama decirte, hija, hijo, está pasando eso, estás creyendo que tú eres una persona rechazada, estás creyendo que tú, yo te hice para esto, pero eso es una mentira, yo a ti te hice para eso, tú tienes un propósito. Y yo sé que Dios a cada uno le ha dado un propósito y le ha dado un llamado específico, que muchas veces por tener miedo a que no se dé ese llamado, creemos que es mejor escoger otra carrera, que es mejor correr a lo que el mundo nos está diciendo, es mejor correr a lo que un título nos puede dar más que lo que la aprobación de Dios puede darnos. Y realmente hay un versículo que habla, creo que está en Isaías, de que no sirve nada hacer riquezas en la tierra. Y realmente en el silencio podemos escuchar la voz del Señor. En el silencio, Wow. después de tanto ruido que hay alrededor, decirle Dios, calle esas voces de mi mente, calle esas voces de la gente que me está trayendo mentiras y por favor, háblame, Señor, y por favor, sé tú a través de mí. Entonces, digamos que para hacer una recapitulación de lo que venimos hablando, sería, número uno, ser muy conscientes de qué tipo de mentiras Satanás va a empezar a traer a nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, uy, ya me di cuenta, yo tengo la mentira de que yo no soy capaz de, no sé, vamos a pensarlo en cosas que sean muy aterrizadas. Uy, me di cuenta que yo tengo la mentira de que si yo llego a un lugar y me expreso mucho, van a pensar que soy fastidiosa. Lo digo porque me pasó, miren, yo soy una persona que habla todo el tiempo. Me encanta hablar y siento que o sentía, perdón, que si yo a llegar a un lugar hablando mucho iban a pensar que yo era súper fastidiosa y quería llamar la atención. Entonces, uy, listo, mentira detectada. ¿Cuál es el siguiente paso? Nos vamos a parar a decir, Satanás, tú no tienes autoridad sobre mí. Satanás, yo te he dicho fuera en el nombre del Señor Jesucristo y no permito que esas mentiras que estás intentando clavar en mi corazón, en mi mente, den fruto. Número 3, ir a la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia, es muy importante tener una lectura de la Biblia y decir, Dios, ¿tú quién dices que yo soy? ¿Tú qué dices que yo soy, perdón? ¿Tú qué dices de que me gusta ver? ¿Tú qué dices de que va a ser tu plan para mí? ¿Tú qué dices que va a ser mi propósito? Dime quién soy para ti. Dime cuál es mi plan, ¿sí? Bueno, tu plan para mí. Siento que es muy importante, pero aparte de esto también, y es algo que debemos implementar muy fuerte, es romper con esas mentiras que nosotros estamos creando, porque muchas veces tenemos muy normal, y de hecho quiero decirles algo, y es, muchas veces hacemos de costumbres o de adicciones una manera de vivir, y no solamente son cosas como pecados muy terribles o algo, no, porque pues todos sabemos que los pecados se cuentan igual. Sin embargo, a lo que me refiero es, hay gente que es adicta a mentir, ¿sí? Entonces, romper con ese tipo de cosas. Ma, ¿tú quieres seguir con la recapitulación? Claro que sí, claro que sí. Bueno, me encanta el de la Biblia. El de la Biblia me parece que es muy poderoso porque la Biblia es la palabra de Dios. También me encantó lo que tú dijiste y es rodearnos de las personas correctas. ¿Y dónde vamos a encontrar a las personas correctas? Oh, en la iglesia. De verdad, no hay nada mejor que una vida, y eso me lleva al siguiente punto, pero déjenme cerrarlo de las personas correctas, pero es rodéate de personas que no solamente te reten en tu fe, no solamente te motiven a ir más profundo en Dios, sino que también en estos momentos en los que tal vez tu identidad está flaqueando o está recibiendo dardos del enemigo, eh, estén ahí para levantar tus brazos, estén ahí para levantarte y para decirte, no, eso no es verdad, aun cuando tú estés creyéndolo como una verdad. Y eso me lleva a, ok, encontramos a estas personas, estas amistades de valor en la iglesia, pero también es importante que entendamos que nuestra vida sí tiene un propósito. Dios, oh, perdón, Jesús nos comisiona en Mateo 28, 19, 20, versículo favorito de los misioneros, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Perdón, lo digo así, pero nuestra vida tiene un propósito y el primer propósito de nuestras vidas o la primera orden que nos da Jesús es ir y hacer discípulos, ir y hablarle a otras personas de Jesús. Y el hablarle a las personas de Jesús no es necesariamente eh, ponerte una camiseta de misionero e ir y hacer misiones, no.
Los mejores testimonios y los mejores predicadores de la iglesia son las vidas cambiadas de las personas. Entonces, cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito, podemos comenzar a buscar, a veces, o sea, sabemos que sí, tal vez sí, mi vida tiene un propósito, y eso evita muchas mentiras del enemigo o por lo menos nos ayuda a defendernos de esas mentiras, porque creo que una de las áreas, ayer lo estaba hablando con una persona, una de las áreas en las que el enemigo más se mete, especialmente en nuestra generación, es el área de la identidad y comienza a decirte, tú no tienes un propósito, la identidad va ligada con el propósito, la identidad es quién soy, el propósito es para dónde voy. Entonces, el enemigo ataca la identidad y al atacar la identidad ataca el propósito, porque si yo creo que soy algo que no soy, creo que mi propósito es algo diferente o que no tengo un propósito en lo absoluto en mi vida. Entonces, una de las mejores formas de encontrar ese propósito de nuestras vidas es sirviendo a Dios. En la iglesia descubrimos cuáles son esos dones y cuáles son esos talentos. En la casa de Dios descubrimos también cuál es nuestro propósito. En la iglesia supe qué carrera estudiar, en la iglesia supe que me apasionaban las misiones y en esa comunidad creo que es supremamente importante. También algo que decía Sofi, otro punto bien importante que se me estaba escapando, es repetirlo o declararlo en voz alta, porque Dios puede leer nuestros pensamientos y una oración mental, Dios la escucha, sí, pero el enemigo no, y a veces nuestra mente tampoco la escucha. Entonces yo sé que soy llamado, pero no me sirve de nada pensarlo nada más o leerlo mentalmente como eres mi hijo muy amado, sino tenemos que declararlo, tenemos que decir, sí, yo sé que soy amado, hay canciones, ven, les voy a recomendar canciones, ya que estamos como cerrando el podcast. Dices de mí en su presencia, ¿quién dices que soy? De Hillsong, You Say de Lauren Diago. ¿Qué otra, Sofi? ¿Se te ocurre alguna? De hecho, estaba pensando en las mismas. A mí se me Pero hay ocurren una que se esas. llama Getsemaní, de Wow, Marcos Vidal. sí. eh, y es tremendo. Me encantaría que la pudieran escuchar. O también eh, cerca de mí, de su presencia. Cerca de mí Cerca creo de, que es. yo quiero que entonces cerca de mí, sí, cerca de mí, Cerca de de mí. su presencia. Esa canción es súper linda. ¿Sabes cuál estaba pensando? Jeremías de Marcos Brunet. También es súper linda. Uf, tremenda. O Y Isaías de Marcos Vidal. esa también es súper, súper, súper linda. Y, Ujú. ¿cuál otra? Hay muchas canciones súper, súper buenas, como de este tema del propósito. Y una que también me parece mega, mega, mega importante es fijar nuestros ojos en Jesús. Eso está no me acuerdo en qué libro de la Biblia está, Nuevo Testamento, lo prometo, lo escribió Pablo, casi seguro. Y es, pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien con el gozo delante sufrió. Bueno, ese versículo me parece que es súper importante que fijemos nuestros ojos en Jesús. Hay algo que ya para cerrar este capítulo, eh, estaba escuchando hace poco del pastor Peter Lewis de Upper Room en Estados Unidos, y él decía, en el jardín del Edén, Adán y Eva veían la desnudez del otro, o bueno, no sabían que estaban desnudos porque tenían sus ojos en Jesús. Entonces, no, ¿qué significaba? Que, o sea, déjenme desarrollar la idea. Satanás les dice, cuando ustedes coman de este fruto van a morir. ¿Qué espera uno? Que después de comer el fruto, pues se hubieran muerto. Pero dice que cuando consumieron el fruto, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ¿esto qué significa? O bueno, sí, qué es lo que comprendemos de acá? Que cuando o la muerte viene, cuando miramos a nosotros mismos y cuando teniendo los ojos en nosotros, llega el pecado. Antes de que consumieran el fruto tenían sus ojos en Jesús y les podían preguntar, ¿cómo estás? Bien, no se trata de cómo estoy yo, sino tengo mis ojos en Dios. Dios es increíble, Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios es majestuoso. Entonces estoy bien, porque yo sé quién es mi Dios. Y creo que eso también nos ayuda un montón, porque muchas veces necesitamos como quitarnos los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Él, porque caemos en ese, ay, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. Entonces, ese sería el último tip que les daría. Y Sofi, ya para cerrar, ya sé que he dicho esto de ya para cerrar, lo he dicho como 400 veces en los últimos 10 minutos, pero ya para cerrar, nos gustaría saber cómo podemos encontrarte en redes sociales, mi Sofi. Claro que sí, pues por el momento estoy utilizando solamente Instagram.
y YouTube. Entonces, si me quieren buscar, aparezco en Instagram como Sofía Raya el Piso Bermúdez 11 y en YouTube voy a estar subiendo covers por si quieren ir a verlos. También aparezco como Sofía Bermúdez. Ok, Sofi, listo. Súper bien. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Océanos Podcast. Gracias por acompañarnos, de verdad. Qué privilegio, qué privilegio. Gracias a Radio Esperanza por el espacio y nos vemos el próximo jueves. Chao.